De todo esto queremos hablar con Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Muy buenos días, señor Malet. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, vemos cómo Pere Aragonès ejerce de facto de presidente, mientras Torra, que se siente francamente incómodo en ese traje, preferiría ser activista, se borra. No sé si usted es de los que piensa que pronto habrá elecciones, un adelanto electoral en Cataluña. Yo siempre digo, yo no soy analista político, no tengo ni idea, y menos de lo que pasa en Cataluña, que es cada vez más complicado, ¿no? Parece la ciencia aquella de los criminólogos, que no de los criminólogos, ¿no? Que eran expertos en lo que pasaba en el Kremlin, ¿no? Pues al final nos estamos haciendo todos cábalas sobre lo que está pasando realmente en el poder ejercido desde la Generalitat y cuáles son las relaciones que existen entre los diferentes elementos de la coalición que gobierna, ¿no? Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, no tengo ni idea. Pues, señor Malet, quiero que escuche a la ministra de Economía, que estuvo, como decíamos, en esa entrega de premios de Foment del Treball. De hecho, cerró el acto por delegación de Pedro Sánchez. Eso es lo que molestó a Torra. Y ha hablado del plantón de Torra y de cómo fue el trato con Pere Aragonès. Yo ignoro las razones por las que el presidente no vino a la cena. Personalmente me pareció una ocasión excelente para intercambiar puntos de vista con los empresarios. En su mesa se encontraba el vicepresidente Pere Aragonès. ¿Pudo hablar con él? Hablamos, hombre, claro, por supuesto que estuvimos hablando, pero de temas generales, no. ¿No hubo una parte para hablar de política? Hablamos de temas generales, ¿no? Estábamos en un foro que no creo que fuera el apropiado para hablar de otra cosa que no fuera la situación económica y cuestiones generales. Bueno, la organización que usted preside reúne a 300 socios de la dimensión, por ejemplo, de HP o de Disney. ¿Qué dicen ellos sobre esta crisis catalana? Se lo pregunto porque la Cámara de Comercio de Gran Bretaña cree que va a haber inestabilidad durante bastante tiempo más. Bueno, nosotros somos una entidad, llevamos 102 años en España, con una presencia más importante en Madrid que en Barcelona, pero con la sede social todavía en Barcelona. No nos hemos trasladado, la sede social sigue estando en Barcelona. Nosotros creemos que la inestabilidad, por desgracia, va a continuar aquí. Y a mí la reflexión que me gustaría hacer y que siempre intento pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un país, escuchando las noticias que habían antes que esta, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un país haya tanta gente de comunidades autónomas que han tenido posiciones de poder sentada en el banquillo o directamente sancionados o en la cárcel, ¿no? Yo creo que hay que poner, no hay que eliminar, por supuesto, el sistema de las autonomías, que es la descentralización es un éxito de la sociedad española, pero hay que empezar a pensar qué falla en las autonomías españolas para que tanta gente se sienta impune y pueda tomar decisiones que llevan a corrupciones, corruptelas o, en el caso de Cataluña, pues a situaciones muchísimo más graves, como hemos visto, ¿no? ¿Cree usted que tal vez están fallando los controles? Y no me refiero tanto al tema catalán como a los ERE. Sí. Lo digo porque tuvimos la oportunidad de entrevistar el otro día aquí a Miriam González, que ha escrito un libro sobre liberalismo, y dice que los controles que tenemos en nuestro país sobre los políticos, controles que arrastramos desde la transición, es evidente que fallan y que deberían ser revisados y ser aplicados los de otros países de nuestro entorno. Yo creo que los check and balances funcionan bien a nivel de Estado central. No ha habido ni un ministro, secretario de Estado o director general que se haya metido en un problema durante los últimos, como mínimo, 20 años mientras estaba ejerciendo el cargo. En cambio, en muy pocas autonomías donde no hayan habido responsables que se hayan metido en problemas y quiebras de la legalidad, ¿no? Yo creo que hay que intentar repensar de qué forma se puede controlar más la acción de gobierno en las comunidades autónomas, sobre todo cuando los partidos son hegemónicos, justamente para impedir pues que la gente entre en prisión, ¿no? Que eso es, en eso seguro que estoy de acuerdo con muchísima gente, aunque no en muchas otras cosas más, de que hay que impedir que los políticos vayan a prisión, de que los políticos cometan ilegalidades, hay que impedir que sean los jueces quienes tengan que tomar decisiones, ¿no? Hay que actuar ex ante y no ex post, ¿no?
Y eso que a mí me parece obvio, parece mentira, van pasando los años y nadie hace nada, ¿no? Pues señor Malet, sepa usted que en la mesa tengo a Esther Jaén, también desde el Congreso nos atiende Pedro Ballín, compañero de La Vanguardia. Muy buenos días, y Graciano Palomo. ¿Tienen algún reparo a lo que acaba de decir? Porque Graciano se acuerda de al menos 2 ministros que se han tenido problemas en los tribunales, de hecho hay uno en la cárcel, ¿no? Sí, bueno, rato. Nada menos que el teórico padre del milagro económico español, ¿no? Procesado por 7, pero no solo es el único. También hay de otro, del Partido Socialista, en la época final de González, no cabían en las cárceles, y sobre todo de forma preventiva. Yo creo, señor Malet, que en Estados Unidos también hay casos de corrupción. Estaba pensando, recordando ahora, que fueron incluso capaces de subastar el escaño del presidente Obama en el estado en Chicago. Es decir, la corrupción no tiene nada que ver con la estructura política de un país. Puede ayudar o no. La corrupción es personal. Yo creo que es personal, de las personas, ad hominem. Yo difiero. Bueno, no. Al margen de las personas, sí, que siempre puede haber garbanzos negros, el sistema falla. Bueno, el sistema falla. El sistema lo permite o no. No, pero vamos a ver. Naturalmente, no hay un sistema absolutamente perfecto. Si hay una persona, eso es igual, si hay una persona que quiere robar, roba. Sí. Finalmente. Entonces, es de todos los partidos y en todos los países. Recordando... citaba a mí, quiero recordar que 1/3 de la Cámara de los Comunes se llevaba dinero de los grupos parlamentarios para atender sus jardineros, sí. Y no tal. Es decir, que naturalmente que la estructura es fundamental, pero la corrupción es personal, fulano y mengano. Bueno, pues, señor Malet, no sé si quiere responderle a Graciano Palomo y enseguida le pregunto por... Sí, a mí me gustaría. Bueno, a mí me gustaría. Primero decir que en España, efectivamente, desde la época de Felipe González, de la última época de Felipe González, no ha habido más corrupción a nivel estatal. Incluso los ministros a los que usted se refería han robado antes o después, pero no cuando estaban en el cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema del gobierno central es virtuoso en ese sentido, mientras que los otros son. Pero a mí me parece que yo no me estoy refiriendo solamente a la corrupción, es decir, la utilización partidista que hacen los partidos hegemónicos de las instituciones públicas para imponer sus criterios y para crear redes clientelares en las comunidades autónomas son un problema, y eso es claro, ¿no? Pues solamente hay que ver, como yo intento hacer, la televisión catalana todas las noches, ¿no? Si eso defiende los intereses de la ciudadanía, como puede hacer la BBC, o si defiende los intereses de una parte de los gobernantes, ¿no? Déjeme, señor Yo creo que es muy importante eso. Que le demos a nuestra audiencia una última hora sobre el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué sabemos, Gonzalo? Pues según publica lainformación.com, el periodista Fernando Valls, ayer reunión secreta entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, donde en el Palacio de la Moncloa se reunieron ayer en la residencia del presidente del gobierno. ¿Para qué? Para 2 puntos encima de la mesa: apuntalar el programa, porque si bien es cierto que tienen ese pacto de 10 puntos, hay que desarrollarlo, porque son todo enunciados de medidas que no tienen ningún tipo de contenido, y también para hablar de que de los ministerios ya empiezan, según cuenta este periodista de lainformación.com, a hablar de nombres. Una reunión que tan solo conocían media docena de personas, entre otros la mano derecha de ambos, tanto Iván Redondo por parte del presidente del gobierno, como también Pablo Gentili, que es la mano derecha, el asesor de gabinete de Pablo Iglesias. Con lo cual, Susana, siguen avanzando las reuniones entre ambos líderes, que lo están llevando directamente más allá de sus equipos para desbloquear y tener ya un pacto de gobierno con nombres de ministros. Le vamos a preguntar a Pedro Ballín, que conoce bien las entrañas, la gestación de ese preacuerdo que vemos que va tomando forma entre PSOE y Unidas Podemos. Pero antes de eso, Moody's no cree que sean capaces ambos partidos de agotar la legislatura de 4 años. La agencia de calificación anticipa también que habrá subidas de impuestos y un aumento considerable del gasto para satisfacer todas las demandas que plantean los partidos regionalistas. Señor Malet, ¿coincide usted en este pronóstico? No, yo no coincido en pronósticos de futuro. Yo lo que sé es cuáles son las líneas rojas que difícilmente un gobierno en España puede traspasar, ¿no? Una de ellas es el aumento de la deuda pública, que ya estamos al 100%, sobre todo teniendo en cuenta que una parte de la deuda neta se la debemos, una gran parte, ¿no? Un 77 o 80%,
al extranjero tiene sus límites. La Unión Europea, nuestros acreedores, no van a dejar que se hagan planes ES como hubo en el pasado, ni que se gaste el dinero que no tenemos, ¿no? Y en segundo lugar, aumentar los impuestos e intentar compensarlo con aumento de impuestos. En España es verdad que hay una contribución fiscal per cápita pequeña en comparación con otros países, pero los que pagan impuestos, en un país donde hay mucha clase pasiva y mucho desempleado, pagan mucho, ¿no? Con lo cual, un aumento de impuestos pues también irá en contra pues, de incentivar la inversión y deslocalizará fortunas y empresas, ¿no? Yo creo que hay que ir con mucho cuidado con estas cosas y más en un contexto económico internacional que puede ser un contexto complicado como mínimo, ¿no? Señor Malet, dice también Moody's que si el Gobierno tiene la tentación de revertir la reforma laboral, tal y como pide Unidas Podemos, eso afectaría negativamente a la solvencia de España. ¿Lo firma usted? Yo lo que creo es que en un mundo que viene, donde la flexibilidad va a ser importantísima por los cambios digitales y tecnológicos y disruptivos, ¿no?, que la tecnología está causando en la sociedad y en la fuerza de trabajo, pensar en encorsetar la legislación laboral y convertirla en menos flexible es un error enorme, ¿no? Y sobre todo en un país que tiene un desempleo estructural tan grande, ¿no? Y que todavía tiene una parte tan importante, sobre todo de desempleo juvenil, ¿no? Yo no sé si están hablando de modificar la ley para mejorarla o están hablando de modificar la ley para empeorarla, ¿no? Si es para mejorarla, pues bienvenido sea. Yo creo que el Estatuto de los Trabajadores pues se le han ido poniendo parches y ha quedado caduco, ¿no? Ahora, si es para establecer más corsés, pues hombre, vamos a estar como siempre, ¿no?, favoreciendo a los que tienen empleo y desfavoreciendo a los que van a tener o quieren acceder al empleo, ¿no? Me parecería un error enorme, ¿no?, proteger a unos para desproteger a otros. La mayor desigualdad es el desempleo, ¿no? Y yo creo que un país tiene que luchar contra esa lacra y en España se hacen las cosas como se pueden, pero hay que mejorarlas porque con los cambios disruptivos todo eso va a cambiar muchísimo. Pues Jaime Malet, muchísimas gracias por atendernos.